Depresión, tristeza profunda, estado de ánimo muy bajo. Los que empiezan a entrar en depresión, lo primero que se les mata a ellos es el ánimo. No están motivados. Nada les causa alegría. Nada les causa emoción. Por más que le proyecten cosas, hermano, están atados. No les interesa. ¿Y sabe lo que buscan? La soledad. Estar encerrado. Ojalá en una cueva como estaba Elías. Porque recuerde que aquí Elías empezamos con que está en una cueva. Se encerró solo, sin compañía. Eso es lo más peligroso para una persona depresiva o que está cayendo en esto, es aislarse. No puede. ¿Por qué no puede? Porque está en la Biblia dado una orden por el Señor de que no podemos estar solos. Qué importante es un apoyo. Necesitamos un apoyo. Por eso Dios hizo el matrimonio. ¿Se imagina usted pasando por una situación recontra complicada de ánimo, de depresión y que su cónyuge no lo apoye? ¿Qué pasaría? Más se hunde en su depresión, que después se siente despreciado, que nadie lo quiere, empieza a victimizarse, que todo el mundo lo odia, que nadie lo comprende y empieza a subir esta situación. Por eso existen los suicidios. Por eso existen, porque es la única salida que tienen cuando se sienten completamente abandonados. Elías se abandonó a sí mismo, se fue a meter a la cueva. Elías se abandonó de toda persona. La depresión es ese sentido de decaimiento, desesperanza y pérdida del significado de la vida. La vida pierde significado. Sentirse frustrado y fracasado en todo. ¿Lo escucha bien eso? Sentirse frustrado, fracasado en todo. Es una enfermedad, porque hay gente que no la considera como tal, pero la depresión es una enfermedad y debe ser tratada como tal. La Biblia trata este asunto de manera directa. Aquí vamos a entrar a la Biblia. Aquí en Primera de Reyes 19, del 1 al 15, encontramos el relato de un hombre llamado Elías. Pues este profeta pasó por una de las angustias más avasalladoras o fuertes que podemos leer en la Biblia. Este hombre fue el que más sufrió una fuerte angustia, más que ningún hombre en la Biblia, fuera de Jeremías, que también pasó lo mismo. Pero este profeta, después que había visto la gloria de Dios, después de haber visto que cayó fuego del cielo en el altar en el capítulo 18, en el que vio la tremenda, podríamos decir, el tremendo poder del Dios Todopoderoso, aquí le vino un decaimiento terrible. ¿Por qué razón? Repito, este profeta pasó por una de las angustias más avasalladoras o fuertes que podemos leer en la Biblia. Con sus esperanzas derrumbadas, Elías arrancó como profeta, quebrantado por las amenazas de Jezabel. Jezabel era la reina de Israel en ese tiempo. Y en el versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. ¿Qué le mandó a decir la reina? Elías había matado a los 450 profetas. Elías los mató. Cuando Dios declaró que él era el Dios verdadero, Elías se paró y dio la orden de matar a esos 450 profetas por haber engañado a Israel por tantos años. Pero ¿qué pasó? Lo supo la reina y le mandó a decir: lo mismo que le hiciste a mis profetas, mañana yo lo haré contigo. Le entró un pánico a Elías, que salió arrancando, y como arrancó, como se dice, sin orientación, se metió al desierto. ¿Quién puede arrancar al desierto? Pero él se desorientó, que en vez de arrancar a las montañas, lugares áridos, donde hay ríos, árboles, se fue al desierto.
desorientado, lleno de pánico y miedo, porque uno de los principios de la depresión es el miedo. El miedo al que dirán, el miedo a las calumnias, el miedo a las enfermedades, el miedo a estar sin trabajo, el miedo a lo que le puede pasar a sus familiares que trabajan, el miedo a los niños que están estudiando, que no les pase algo. Siempre está el miedo. Y ese miedo, con el tiempo, pasa la cuenta, si no se detiene a tiempo. Primero veamos el relato y los pensamientos de Elías, porque tenemos que fijarnos, centrarnos en Elías. ¿Cómo fue que llegó a la depresión? En primer lugar, Elías miró, ¿qué miró Elías? Las circunstancias. Las circunstancias que lo rodearon fue lo que miró. ¿Y cuál fue la circunstancia? La amenaza de que le iban a quitar la vida. Miró la circunstancia, o sea, sacó la vista de Dios y la puso en la circunstancia y le entró, ¿qué cosa? El miedo. Cuidado con eso. Dice que miró las circunstancias que lo rodeaban en lugar de mirar al Dios Todopoderoso. Mira lo que dice el 2 y el 3 del capítulo 19. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí ¿a quién? A su criado, que siempre estuvo junto a él. Siempre. Y aquí lo abandona. Esto más adelante le va a servir de muy negativo para Elías. Abandonó a su criado. Elías, que antes había estado con valentía en un escenario donde el Señor mostraba su poder, visto en el capítulo 18, ahora se ve teniendo miedo a las amenazas de una mujer. Y el error más grande, haber dejado a su criado botado. Entonces, en esa cueva solo, ¿con quién podía compartir sus penas? ¿A quién le podía decir que estaba mal? Que lo único que quería era morir porque se sentía frustrado y fracasado. ¿Para qué predicarle tanto a este pueblo duro de corazón si al final igual terminaron persiguiéndome y ahora me quieren matar? Y han matado a todos los profetas y ahora solamente quedo yo. ¿A quién le podía compartir eso? Si su criado no estaba. Cometió el error de abandonar al que lo podía apoyar. Todos necesitamos un apoyo, todo aunque no lo reconozca. Qué lindo es tener un apoyo, hermano, un apoyo leal, un apoyo que comprenda, un apoyo que siempre esté con usted, un apoyo que diga, no importa lo que me digan de ti, yo siempre he estado contigo. Qué lindo es tener algo así, hermano. Pero es tan difícil, y Jesús lo sabía. ¿Acaso Jesús cuando fue aprisionado, hermano, y fue dado a la muerte, quién estaba con él? Resulta que tenía 70 que estaban con él, pues, cuando estaba bien. ¿Y dónde estaban los 70? Para poder poner su cabeza en el hombro de ellos y poder llorar su angustia. No había ninguno. Pero que Jesús lo comprendía, lo sabía que esto era así. Sabía que el humano era así, por eso se hizo humano, para comprendernos más. Y a él no le importó. El apoyo más fuerte que tenía, el más grande que tenía, se acerca una mujer por tercera vez y le dice: a ti te conozco, yo te vi con él, incluso hablas como él. Nunca lo he conocido y lo juro por todos los dioses que a ese hombre nunca lo he visto en mi vida. Mire el apoyo, hermano. El apoyo. Por eso es que es normal que en estos tiempos se vea tan difícil conseguir un apoyo. Porque Jesús no lo tuvo. Pero Jesús lo miró de la distancia. ¿Y con qué ojo lo miraría? No lo sé, tiene que haber sido ojos de amor y de perdón, porque cuando se encontró con los ojos de Pedro, Pedro salió arrancando. Arrancó lejos, a llorar. A llorar. Señor, perdóname porque te abandoné en el momento más crítico. Pero tuve miedo, Señor, miedo a la muerte. Si Dios lo entendió. La soledad no es buena para una persona deprimida. Necesita la ayuda de otros. Por lo que evitar y dejar las personas cercanas a un lado en un momento crítico
No es conveniente. No es conveniente vivir solo. Mire lo que Jesús aconsejó. Jesús mismo, el Dios Todopoderoso, aconsejó esto a sus discípulos. En Lucas 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Jesús llamó a 70 personas. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Llamó a 70. Pero mira lo que dice. A quienes envió de 2, no los mandó solos. Nunca es bueno estar solo, y Jesús lo sabía. Él sabía que a él lo iban a abandonar, pero él no iba a abandonar a los suyos. Entonces les dice, a quienes envió de 2 en 2, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Pero los mandó de 2 en 2. ¿Por qué? Porque estaban en tiempos críticos de persecución, en tiempos de depresión, en tiempos de amargura, de tristeza. Por lo tanto, mandó de 2 en 2 para que se apoyen unos con otros. Por eso Dios nos da el remedio correcto para sacar a un depresivo de esa situación. ¿Cómo Dios curó a Elías? El Dios Todopoderoso, por su parte, obró en Elías de una manera sorprendente. Cuando Elías expresó su depresión con su boca, ¿cierto? El versículo 4, en el que dice, y él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dios guardó silencio. No lo acarició, no le respondió, ni le dijo que lo comprendía. Anote eso, Dios guardó silencio ante la petición de Elías. ¿Acaso Dios no comprendía que Elías estaba por el suelo? Pero guardó silencio. Y trató con el problema de Elías por lo menos de 4 maneras. 4 maneras usó Dios para tratar este tema. Primero, por medio del sueño. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. A las personas deprimidas que están cayendo en depresión, lo más aconsejable es que tenga un buen dormir. Dios le permitió que volviera a dormir. Estaba tan depresivo Elías que la vida no tenía sentido, que no se dio cuenta que un ángel lo atendía. No se dio cuenta. Estaba en otra. Llegaba y obedecía órdenes. No se daba cuenta. Tercero, ¿qué es lo importante de un depresivo? Que se desahogue. Desahogo. Confesión. Por ejemplo, el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Usted piensa, ¿cree usted que Dios no sabía que Elías estaba ahí? ¿Y por qué le pregunta? ¿Por qué le dice Elías, ¿qué haces aquí? Para que pudiera desahogarse, porque no tenía nadie en donde apoyarse y necesitaba sacar todo eso que tenía dentro. Y por eso Dios le hace la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Maravilloso el Señor. ¿Cierto? El Dios verdadero conoce todas las cosas. Sin embargo, la pregunta que hace Elías da la impresión de que no conocía por qué Elías se encontraba en esa cueva. La pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Sencillamente para que el profeta se desahogue. Y no porque Dios lo desconociera. Quería que Elías se confesara. Y era su momento, ya que había guardado un silencio depresivo por lo menos 40 días. 40 días llevaba guardando silencio Elías y depresivo. Necesitaba sacar eso. Y Dios lo hizo. Primero, dormir. Segundo, buena alimentación. Volver a dormir. Y después viene el desahogo. Miren cómo trató el Señor a un depresivo. Después viene el desahogo. Dice que en 1 Reyes 8:9 se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Maravilloso es el Señor. Dios necesitaba el desahogo después de haberse alimentado bien y haber dormido bien. Cuarto, el Dios verdadero mostró una nueva perspectiva del futuro. Mire la respuesta de Dios para uno que está depresivo. No el hecho de que hacerle cariño, estar con él, tener no. El cuarto es que el Dios mostró una nueva perspectiva del futuro, no el pasado. Porque cuando Elías se desahogó, ahí terminó el pasado. Ahí terminó lo que yo lo llevó a la depresión. Por lo tanto, necesitaba borrar ese pasado, salirse del pasado y proyectarse al futuro. Eso necesitaba Elías y Dios se lo dio. Mire, del día al 18 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, victimizándose, pero por lo menos se estaba desahogando. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió de nuevo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, doble confesión. Necesitaba sacar de una vez por todas lo que llevaba. Mire, Elías miraba con tristeza al pasado y con desánimo al futuro. Sin embargo, Dios le encomienda una tarea. En ningún momento lo aguachó. En ningún momento le dijo, sí, Elías, yo te comprendo. No, Dios guardó silencio. No lo aguachó, sino que le dio una tarea. Después de hacerlo dormir, darle de comer, hacerlo dormir de nuevo, después lo hace desahogarse, saca toda la victimización que tenía en su corazón. En ningún momento Dios le dice, pobre Elías, yo te comprendo, yo te conozco mejor que nadie. En ningún momento el Señor le dijo eso, simplemente le dio un trabajo. Porque lo más grande remedio para un depresivo es que se proyecte, que ponga el trabajo en su mente, que tenga algo que hacer y no se va a dar ni cuenta que va a salir de esa depresión con pasos importantes, porque se va a involucrar en el trabajo y en ese proyecto que tiene que cumplir. Necesitamos del Señor. Para terminar, ¿qué dice el 5:17 de Santiago? Para que lo leamos todo, hermano. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, ¿ves? Pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y era un hombre común y corriente, dice el apóstol, igual que nosotros, sujeto a nuestras pasiones. Pasiones significa no pasiones de concupiscencia, de maldad, eso de nada. No, pasiones que pudo caer también en depresión, porque era un hombre normal como cualquiera de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermano.